Suma Teológica, parte tercera, cuestión 80. El uso o recepción de este sacramento. Ahora nos corresponde tratar del uso o recepción de este sacramento. Q. Primero, en general, Q. Segundo, del uso que hizo Cristo de este sacramento. Q. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 12 problemas. Hay dos modos de recibir este sacramento, a saber, sacramental y espiritualmente. ¿Solamente el hombre puede tomarlo espiritualmente? ¿Solamente el hombre justo puede tomarlo sacramentalmente? ¿Peca el pecador que lo toma sacramentalmente? La gravedad de este pecado. Hay que rechazar al pecador que se acerca a este sacramento. ¿Impide la polución nocturna la recepción de este sacramento? Solamente pueden tomarlo los que están en ayunas. ¿Ha de administrarse a los que no tienen uso de razón? ¿Ha de recibirse todos los días? ¿Es lícito abstenerse de él completamente? ¿Es lícito tomar el cuerpo sin la sangre? Artículo 1. Deben distinguirse dos modos de recibir el cuerpo de Cristo, a saber, corporal o espiritualmente. Las objeciones por las que parece que no deben distinguirse dos modos de recibir el cuerpo de Cristo, a saber, espiritual y sacramentalmente. 1. El bautismo es una regeneración espiritual, según lo que se dice en JN 3 o 5. El que no renazca del agua y del espíritu, etc. De la misma manera que este sacramento es un alimento espiritual, por lo que el Señor, refiriéndose a este sacramento, afirma en JN 6:64. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Pero acerca del bautismo, no se distingue un doble modo de recibirlo, sacramentalmente uno y espiritualmente el otro. Luego tampoco en este sacramento debe hacerse esta distinción. No deben contraponerse dos cosas entre sí cuando una de ellas está ordenada a la otra, ya que la primera recibe la especie de la segunda, pero la recepción sacramental está ordenada a la espiritual como a su fin. Luego no deben contraponerse la recepción sacramental y la espiritual. 3. No deben contraponerse dos cosas cuando una no puede existir sin la otra. Pero parece que nadie puede comulgar espiritualmente sin comulgar también sacramentalmente. De otro modo, los antiguos patriarcas habrían recibido espiritualmente este sacramento. Además, sería inútil la recepción sacramental si se pudiese tener sin ella la espiritual. Luego no se debe distinguir la doble recepción, o sea, la sacramental y la espiritual. Contra esto, al comentar aquellas palabras de Punocor 11:29, quien come y bebe indignamente, etc., dice la glosa, hay dos modos de comerle, uno sacramental y otro espiritual. Respondo, en la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto de las que ya hemos hablado. 1. 7379. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces, como se ha dicho más arriba, 79:3:8, que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento, y tal recepción es imperfecta. Como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental, en la que sólo se recibe el sacramento sin su efecto, se contrapone a la recepción espiritual, en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad. A las objeciones 1. También en el bautismo, como en los otros sacramentos, se da una distinción parecida, porque algunos reciben solamente el sacramento, mientras que otros reciben el sacramento y su efecto. Hay aquí, sin embargo, una diferencia, porque, como los otros sacramentos se realizan con el uso de la materia, recibir el sacramento equivale a realizarlo, mientras que este sacramento se realiza en la consagración de la materia, por lo que tanto el uso sacramental como el espiritual es posterior al sacramento. Ahora bien, en el bautismo y en los otros sacramentos que imprimen carácter, los que reciben el sacramento reciben siempre un efecto espiritual, que es el carácter, cosa que aquí no sucede. Por eso, en este sacramento se distingue más el uso sacramental y el espiritual que en el bautismo. La recepción sacramental que produce la recepción espiritual
no se contrapone a esta, sino que la incluye. Pero la recepción sacramental que no produce el efecto espiritual sí se contrapone a la espiritual. De la misma manera que lo imperfecto, que no alcanza la perfección de la especie, se contrapone a lo perfecto. 3. Como se ha afirmado ya, Humonio, 3. Se puede recibir el efecto del sacramento si se desea recibir el sacramento, aunque no se reciba de hecho, y, por esto, de la misma manera que algunos son bautizados con el bautismo de deseo, por el ansia que tienen del bautismo, antes de recibir el bautismo de agua, así también algunos reciben espiritualmente este sacramento antes de recibirlo sacramentalmente. Pero esto acontece de dos maneras. Una, por el deseo de recibir el sacramento mismo, y de este modo se bautizan y comulgan espiritualmente, y no sacramentalmente los que desean recibir estos sacramentos después de su institución. Otra, figurativamente, dice, en efecto, el apóstol en 1 Cor 10:16, que los padres antiguos fueron bautizados en la nube y en el mar, y que comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual. Con todo, no es inútil la comunión sacramental, porque la recepción del sacramento produce más plenamente el efecto del mismo que el solo deseo, como se dijo más arriba hablando del bautismo, Pumunatarma 69 Foro Adito, artículo 2. Solamente el hombre puede recibir espiritualmente este sacramento o pueden recibirlo también los ángeles. Las objeciones por las que parece que no solamente el hombre puede recibir espiritualmente este sacramento, sino que también pueden recibirlo los ángeles. Juan, comentando las palabras de Sal 77:25, el hombre comió pan de ángeles, dice la glosa, o sea, el cuerpo de Cristo, que es verdaderamente alimento de los ángeles. Pero esto sería falso si los ángeles no comiesen espiritualmente a Cristo. Luego los ángeles comen espiritualmente a Cristo. Dua, dice San Agustín en Superlo. El Señor quiere darnos a entender que esta comida y esta bebida es la sociedad del cuerpo y de sus miembros, que es la iglesia de los predestinados, pero a esta sociedad no solamente pertenecen los hombres, sino también los santos ángeles. Luego también los santos ángeles comen espiritualmente. 3. En su libro De Verbis Dominis dice San Agustín, tenemos que alimentarnos espiritualmente de Cristo, pues como él mismo ha dicho, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Pero esta permanencia se verifica no solo con los hombres, sino también con los santos ángeles, en quienes Cristo está y ellos en él por la caridad. Luego parece que alimentarse espiritualmente no solo es cosa de los hombres, sino también de los ángeles. Contra esto, dice San Agustín en Superlo, comed espiritualmente el pan del altar, aportad inocencia al altar, pero no es propio de los ángeles acercarse al altar para tomar algo de él. Luego los ángeles no se alimentan espiritualmente. Respondo, Cristo está contenido en este sacramento no en estado natural, sino en estado sacramental. Por tanto, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural, y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión. Este es el pan que nos espera en la patria, y no por la fe, como nosotros nos unimos a Él aquí en la tierra. Segundo, es posible alimentarse espiritualmente de Cristo, en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento, cosa que los ángeles no pueden hacer. Por consiguiente, aunque los ángeles se alimenten espiritualmente de Cristo, ellos no pueden recibir espiritualmente este sacramento. A las objeciones. 1. La recepción de Cristo en este sacramento está destinada, como a su fin, a la fruición de la patria, en la que los ángeles gozan de él, y puesto que las cosas que están destinadas a un fin están subordinadas a ese fin, se sigue que la recepción de Cristo, por la que nosotros comulgamos con él en este sacramento, está subordinada, en cierto modo,
a aquella recepción por la cual gozan de Cristo los ángeles en la patria. Por eso se dice que el hombre come pan de ángeles, porque primero y principalmente es de los ángeles que gozan de él en su estado natural, y, después, de los hombres que reciben a Cristo en este sacramento. Tú, a la sociedad del cuerpo místico, pertenecen los hombres por la fe, y los ángeles por la clara visión. Pero los sacramentos están adecuados a la fe, por la que se ve la verdad como en un espejo, y confusamente. Prina Cor 13:12. Por lo tanto, aquí en la tierra, propiamente hablando, no corresponde a los ángeles, sino a los hombres, alimentarse con este sacramento. 3. Aquí en la tierra Cristo está en los hombres a través de la fe, pero en los ángeles está por la clara visión. Luego la comparación no vale, como se ha dicho ya. Ad 2. Artículo 3. ¿Solamente el hombre justo puede recibir a Cristo sacramentalmente? Lat. Objeciones por las que parece que solamente el hombre justo puede recibir a Cristo sacramentalmente. Dice San Agustín en su libro, De Remedio Poenitentiae, ¿para qué preparas los dientes y el estómago? Cree y ya habrás comido, porque creer en él es comer este pan vivo, pero el pecador no cree en él, ya que no tiene una fe formada que consiste en creer en Dios, como se dijo en la segunda parte, 2.2 qui 2.2 4 sav. Luego el pecador no puede alimentarse con este sacramento que es pan vivo. Aún más, este sacramento es por antonomasia, el sacramento de la caridad, como se dijo más arriba. Pero de la misma manera que los infieles carecen de la fe, así también todos los pecadores carecen de la caridad. Ahora bien, no parece que los infieles puedan recibir sacramentalmente este sacramento, ya que en la forma de este sacramento se dice que es misterio de fe. Luego, por la misma razón, tampoco puede un pecador alimentarse con el cuerpo de Cristo. El pecador es más abominable para Dios que la criatura irracional. Se dice, en efecto, en Sal 48:21 del hombre pecador. El hombre en los honores no comprende, se asemeja a la bestia enmudecida, pero los animales brutos, como el ratón o el perro, no pueden recibir este sacramento, como tampoco pueden recibir el bautismo. Luego parece que, por la misma razón, tampoco los pecadores podrán recibir este sacramento. Contra esto, comentando las palabras de JN 650, para que quien lo coma no muera, dice San Agustín. Muchos lo reciben del altar, y recibiéndolo mueren, por lo que dice el apóstol, comen y beben su propia condena, pero no mueren al comerlo más que los pecadores. Luego los pecadores reciben sacramentalmente el cuerpo de Cristo, y no solamente los justos. Respondo, acerca de este problema, algunos antiguos se equivocaron al afirmar que los pecadores no reciben el cuerpo de Cristo ni siquiera sacramentalmente, sino que, tan pronto como toma contacto con los labios del pecador, deja de estar el cuerpo de Cristo en las especies sacramentales, pero esta es una opinión errónea, porque deroga la verdad de este sacramento según la cual, como hemos visto, Duki, Sigisatri, Q, Teja, 8, mientras permanecen las especies, el cuerpo de Cristo no deja de estar en ellas. Ahora bien, las especies permanecen todo el tiempo que permaneciese la sustancia del pan si estuviese allí, como se ha dicho ya, Cue, sencilla, 4. Pero es claro que la sustancia del pan que asume el pecador no deja al instante de existir, sino que permanece hasta que sea digerida por el calor natural. Por tanto, todo ese tiempo permanece el cuerpo de Cristo en las especies sacramentales recibidas por el pecador. Por consiguiente, hay que decir que el pecador puede recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo, y no solamente los justos. A las objeciones 1. Estas palabras y otras semejantes han de entenderse como dichas de la comunión espiritual, que no reciben los pecadores, y por eso el error anteriormente indicado parece que procedía de una mala inteligencia de estas palabras. Al no saber distinguir entre la comunión corporal y la espiritual, aunque un infiel reciba las especies sacramentales, recibe el cuerpo de Cristo en el sacramento. Por tanto, come a Cristo sacramentalmente. Si la palabra sacramentalmente se refiere a lo comido,
Pero si se refiere a quien lo come, propiamente hablando no lo come sacramentalmente, porque no lo toma como sacramento, sino como una comida corriente, a no ser que el infiel intentase recibir lo que ofrece la Iglesia, aunque no tuviera fe verdadera acerca de los otros artículos, o incluso acerca de este sacramento, aunque un ratón o un perro se comiesen una hostia consagrada, la sustancia del cuerpo de Cristo no dejaría de estar bajo las especies todo el tiempo que esas especies permanecen, o sea, todo el tiempo que permaneciese la sustancia del pan, lo mismo que si se la arrojase al fango, y esto no merma la dignidad del cuerpo de Cristo, que quiso ser crucificado por los pecadores, sin que por ello disminuyese en nada su dignidad, tanto más cuanto que el ratón o el perro no entran en contacto con el cuerpo de Cristo en su estado natural, sino solamente en las especies sacramentales. Algunos, sin embargo, han afirmado que, en el momento en que el ratón o el perro tocasen el sacramento, el cuerpo de Cristo dejaría de estar allí, lo cual también derogaría la verdad de este sacramento, como se acaba de decir, c. Pero tampoco puede decirse que un animal bruto coma el cuerpo de Cristo sacramentalmente, porque él no puede utilizarle como sacramento, por lo que comería el cuerpo de Cristo no sacramentalmente, sino de modo accidental, como si lo comiese uno que come una hostia consagrada sin saber que está consagrada, y puesto que lo que sucede accidentalmente no se clasifica en ningún género, resulta que este modo de comer el cuerpo de Cristo no es uno más, además del sacramental, y el espiritual. Artículo 4. ¿Comete pecado el pecador que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente? Lat. Objeciones por las que parece que el pecador que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente no comete pecado. No goza Cristo de mayor dignidad bajo las especies sacramentales que en su estado natural, pero los pecadores que tocaban el cuerpo de Cristo en su estado natural no pecaban. Antes bien obtenían el perdón de sus pecados, como se lee en Le 736 ss de la mujer pecadora, y en Eninemente 436, donde se dice que quienes tocaban la orla de su manto quedaban curados. Luego no solo no pecan, sino que alcanzan la salud recibiendo el sacramento del cuerpo de Cristo. Este sacramento, como los otros, es una medicina espiritual, pero la medicina se da a los enfermos para que sanen, según aquello de Mt 9:12. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Ahora bien, los enfermos o indispuestos espiritualmente son los pecadores. Luego este sacramento puede recibirse sin culpa. 3. Puesto que este sacramento contiene en sí al mismo Cristo, ha de ser enumerado entre los máximos bienes. Ahora bien, los mayores bienes, como dice San Agustín en su libro de Lib, Asrb, son aquellos de los que nadie puede usar mal, pero nadie peca si no es abusando de alguna cosa. Luego ningún pecador, recibiendo este sacramento, comete ningún pecado de la misma manera que este sacramento es percibido por el gusto y el tacto, así también es percibido por la vista. Luego si el pecador comete pecado por percibirlo con el gusto y el tacto, parece que también pecaría mirándolo, lo cual evidentemente es falso, puesto que la Iglesia lo propone para ser visto y adorado por todos. Luego el pecador no comete pecado recibiendo este sacramento. A veces sucede que el pecador no es consciente de su pecado, pero es que parece que este pecador no cometería pecado recibiendo el cuerpo de Cristo, porque, si pecara, todos los que le reciben pecarían por exponerse al peligro de tener pecado, ya que dice el apóstol en Prinocor 4:4, cierto que de nada me arguye la conciencia, mas no por eso me creo justificado. No parece, pues, que el pecador caiga en culpa recibiendo este sacramento. Contra esto, dice el apóstol en Prinocor 11:29, quien lo come y lo bebe indignamente, come y bebe su propia condena, y comenta la glosa, lo come y lo bebe indignamente quien vive en pecado, y lo trata de modo irreverente. Luego quien está en pecado mortal y recibe este sacramento, merece la condena por pecar mortalmente. Respondo, en este sacramento, como en los otros, lo que es sacramento es signo de lo que es la cosa producida por el sacramento. Ahora bien, la cosa producida por este sacramento es doble, como se ha dicho ya. Q. 60. 3.
Q. 73a. 6. 1. Significada y contenida en el sacramento, y que es el mismo Cristo. Otra, significada y no contenida, y que es el cuerpo místico de Cristo, la sociedad de los santos. Por tanto, quien quiera que reciba este sacramento, por el mero hecho de hacerlo, significa que está unido a Cristo e incorporado a sus miembros. Pero esto se realiza a través de una fe formada, fe que nadie que esté en pecado mortal tiene. Es claro, pues, que quien quiera que reciba este sacramento en pecado mortal, comete una falsedad con él, por lo que incurre en sacrilegio como violador del sacramento, y, consiguientemente, peca mortalmente. A las objeciones supuo, cuando Cristo vivía entre los hombres, no se dejaba tocar por ellos como signo de unión espiritual con él, que es como se ofrece aquí en este sacramento. Por eso, los pecadores que le tocaban entonces no incurrían en el pecado de falsedad hacia las cosas divinas, como incurren los pecadores que le reciben en este sacramento. Además, Cristo presentaba entonces una carne semejante a la del pecado. Rom 8:3, por lo que era normal que se dejase tocar de los pecadores, pero una vez eliminada la semejanza del pecado en su carne por la gloria de la resurrección, prohibió que le tocase la mujer que tenía dudas acerca de él, según se dice en Juan 20:17. No me toques, que todavía no he subido a mi Padre, a saber, en tu corazón, como explica San Agustín. Por consiguiente, los pecadores que no tienen fe formada acerca de él son excluidos del contacto con este sacramento. Tú, no todas las medicinas son buenas para todas las enfermedades, porque una medicina que se da a quienes se han librado de la fiebre para fortalecerles, dañaría a los que tienen fiebre todavía, pues así, el bautismo y la penitencia son como medicinas purgativas, que se suministran para quitar la fiebre del pecado, mientras que este sacramento es una medicina reconfortante, que no debe suministrarse más que a los que se han librado del pecado. 3. Por máximos bienes entiende ahí San Agustín las virtudes del alma, de las que nadie usa mal como principios de mal uso, como es evidente en el caso de quien se ensoberbece de su virtud, pues así este sacramento, que de suyo no es principio de mal uso, sino objeto. Por lo que dice San Agustín, el hecho de que muchos reciben indignamente el cuerpo del Señor nos advierte de cómo debemos evitar recibir mal el bien. He aquí que el bien se convierte en mal cuando el bien se recibe mal. Por el contrario, para el apóstol el mal se convirtió en bien, por recibir bien el mal, o sea, por soportar pacientemente el estímulo de Satanás. Mott. La vista no percibe el cuerpo mismo de Cristo, sino solamente su sacramento, ya que la vista no penetra hasta la sustancia del cuerpo de Cristo, sino sólo a las especies sacramentales, como se ha dicho ya, co. 7. Pero quien comulga no sólo recibe las especies sacramentales, sino también a Cristo que está bajo ellas. Por eso, a ninguno que haya recibido el sacramento de Cristo, o sea, a ningún bautizado, se le prohíbe ver el cuerpo de Cristo. A los no bautizados, sin embargo, no se les ha de admitir ni siquiera a la visión de este sacramento, como dice Dionisio en su obra Ecles. Pero a la comunión solamente se han de admitir los que están unidos a Cristo no solo sacramentalmente, sino también realmente. El no tener conciencia de su pecado puede acontecerle a uno de dos maneras. Primera, por su culpa, bien porque ignorando la ley, con una ignorancia que no excusa de la culpa, piensa que no es pecado lo que es pecado. Por ex. Así un fornicador pensase que la simple fornicación no es pecado mortal, o por negligencia en el examen de sí mismo, contra lo cual previene el apóstol, cuando dice en Pinocor 11:28, examínese cada uno a sí mismo antes de comer este pan y beber este cáliz. En tales condiciones, el pecador que recibe el cuerpo de Cristo peca aunque no tenga conciencia de su pecado, porque esa ignorancia es para él un pecado. Segunda, sin culpa suya, como cuando uno se arrepiente de su pecado, pero no está suficientemente contrito. En tal caso, no peca por recibir el cuerpo de Cristo, pues el hombre nunca sabe con certeza si está verdaderamente contrito. Le basta, sin embargo, encontrar en sí mismo los signos de la contrición, como dolerse de los pecados pasados,
y proponerse evitar los pecados futuros, pero si ignora que lo que hizo es un pecado, con ignorancia de hecho, la cual excusa se duenonen. 13. Como quien se acerca a otra mujer pensando que era la suya, no se le ha de considerar por esto pecador. Igualmente, si uno se olvida completamente de su pecado, basta para que se le perdone la contrición general, como después se dirá. Véase su PL. Entonces, triedu, en cuyo caso no debe considerarse pecador. Artículo 5. Acercarse a este sacramento con conciencia de pecado. ¿Es el más grave de todos los pecados? Lat. Objeciones por las que parece que acercarse a este sacramento con conciencia de pecado es el más grave de todos los pecados. 1. Dice el apóstol en Prinacor 11:27. Quien comiere el pan y el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y comenta la glosa. Será castigado como si hubiese matado a Cristo. Pero parece que el pecado de los que mataron a Cristo fue el más grave de todos. Luego también este pecado, por el que uno se acerca a la mesa del Señor con conciencia de pecado, será el más grave de todos. Dua. Pregunta San Jerónimo en una carta. ¿Qué tienes tú que ver con las mujeres, tú que hablas con Dios en el altar? Dime, sacerdote. Dime, clérigo. ¿Cómo besas al Hijo de Dios con los mismos labios con que besas a la hija de una meretriz? Oh, Judas. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por dónde se ve que el fornicario, acercándose a la mesa de Cristo, peca como Judas pecó, cuyo pecado fue gravísimo? Pero hay otros muchos pecados más graves que el pecado de fornicación, especialmente el pecado de incredulidad. Luego, el pecado de cualquier pecador que se acerca a la mesa de Cristo es gravísimo. 3. Es más abominable para Dios la inmundicia espiritual que la corporal. Pero si alguien arrojase el cuerpo de Cristo al fango o al estercolero, su pecado sería considerado como gravísimo, luego peca más gravemente recibiéndole en estado de pecado, por ser éste una inmundicia espiritual. Contra esto, comentando el texto de JN 15:22, si no hubiese venido y no les hubiese hablado, no tendrían pecado. Dice San Agustín que esto hay que entenderlo del pecado de incredulidad, el cual contiene todos los pecados, por lo que se ve que este no es el pecado más grave, sino que es más grave el de la incredulidad. Respondo, como ya se manifestó en la segunda parte, un pecado puede ser más grave que otro de dos maneras, una por sí mismo, otra por las circunstancias. Por sí mismo, en razón de su especie que viene designada por el objeto, y, en este sentido, cuanto más importante es aquello contra lo cual se peca, tanto más grave es el pecado, y puesto que la divinidad de Cristo es más importante que su humanidad, y puesto que la misma humanidad es más importante también que el sacramento de la humanidad, los pecados más graves son los que se cometen contra la misma divinidad, como es el pecado de la incredulidad y el de la blasfemia. Por orden de gravedad vienen, en segundo lugar, los pecados que se cometen contra la humanidad de Cristo, por lo que en MT 12:32 se dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. En tercer lugar, están los pecados que se cometen contra los sacramentos que pertenecen a la humanidad de Cristo, y por último están los pecados contra las criaturas, por las circunstancias. Un pecado es más grave que otro por parte de quien peca. Un pecado de ignorancia, por ejemplo, o de debilidad es más leve que un pecado de desprecio, o cometido con pleno conocimiento, y dígase lo mismo de otras circunstancias. En este sentido, el pecado de que hablamos en algunos puede ser más grave. En aquellos que por puro desprecio se acercan a este sacramento con conciencia de pecado, en otros, sin embargo, es menos grave. Y en aquellos que reciben este sacramento con conciencia de pecado por miedo a pasar ante los demás como pecadores, por todo lo cual es evidente que este pecado es específicamente más grave que otros muchos, pero no es el más grave de todos. A las objeciones 1. El pecado de quienes reciben indignamente este sacramento se compara al de los que dieron muerte a Cristo por una cierta semejanza, porque ambos se cometen contra el cuerpo de Cristo,
pero no porque la gravedad del crimen sea la misma, pues el pecado de los que mataron a Cristo fue mucho más grave. Primero, porque ese pecado se cometió contra el cuerpo de Cristo en estado natural, mientras que éste se comete contra el cuerpo de Cristo en las especies sacramentales. Segundo, porque aquel pecado se cometió con la intención de dañar a Cristo, cosa que no se da aquí. ¿Tú? Al fornicario que comulga se le compara con Judas besando a Cristo por semejanza de los dos pecados, ya que tanto uno como otro ofenden a Cristo a través del signo del amor, pero no por la gravedad de los mismos, como acabamos de decir, ad uno, pero este tipo de semejanza puede hacerse tanto con los fornicarios como con los otros pecadores, pues también los otros pecados mortales se oponen a la caridad de Cristo, de la cual es signo este sacramento. Y tanto más cuanto más graves son los pecados, en cierto sentido, sin embargo, el pecado de fornicación hace al hombre más inepto para recibir este sacramento, ya que este pecado es el que más somete el espíritu a la carne, con lo que se impide el fervor de la caridad que se requiere en este sacramento, pero pesa más el impedimento que va contra la caridad misma que contra su fervor. Por eso, el pecado de incredulidad, que separa radicalmente al hombre de la unidad de la Iglesia, hablando en absoluto, es el que hace al hombre más inepto para recibir este sacramento, que es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Como ya se dijo, de donde se deduce que peca más gravemente el infiel que recibe este sacramento que el pecador fiel, el infiel. Además, ultraja más a Cristo, presente en este sacramento, muy especialmente si no cree que Cristo está verdaderamente presente en él, porque en lo que de él depende, disminuye la santidad de este sacramento y la virtud de Cristo que opera en él, que es ultrajar el sacramento en sí mismo. Sin embargo, el fiel que comulga con conciencia de pecado, no ultraja este sacramento en sí mismo, sino en su uso, por recibirlo indignamente. Por eso el apóstol en 1 Cor 11:29, dando la razón de ese pecado, dice, no discerniendo el cuerpo del Señor, o sea, no distinguiéndole de los otros alimentos, y esto hace sobre todo quien no cree que Cristo está presente en este sacramento. Quien tirase al lodo este sacramento pecaría más gravemente que quien se acercase a él con conciencia de pecado mortal. En primer lugar, porque lo haría con la intención de ultrajar este sacramento, cosa que no pretende quien recibe indignamente el cuerpo del Señor. Segundo, porque el hombre pecador es capaz de la gracia, por lo que también es más apto para recibir este sacramento que cualquier criatura irracional. Por eso abusaría al máximo de este sacramento quien se lo echase a los perros o lo tirase al fango para ser pisoteado. Artículo 6. Debe el sacerdote negar la comunión al pecador que se la pide. Lat. Objeciones por las que parece que el sacerdote debe negar la comunión al pecador que se la pide. Sin. No se puede violar un precepto de Cristo para evitar el escándalo o la infamia de nadie, pero el Señor nos ha dado este precepto en Mt 7:6. No echéis lo santo a los perros. Ahora bien, se echa lo santo a los perros, sobre todo cuando se da este sacramento a los pecadores. Luego, ni para evitar el escándalo, ni para evitar la infamia de nadie, debe darse este sacramento al pecador que lo pide. 2. De dos males hay que escoger el menor. Pero la infamia del pecador, o la entrega de una hostia no consagrada, parece que es menos malo que el pecado mortal que cometería el pecador, recibiendo el cuerpo de Cristo. Luego, parece que se ha de elegir o la infamia del pecador que pide el cuerpo de Cristo, o darle una hostia sin consagrar. A veces se da el cuerpo de Cristo a los que son sospechosos de un delito para desenmascararlos. Se lee, en efecto, en Decretis 2 Q. 4. Acontece con frecuencia que en los monasterios de monjes se cometen robos. Por consiguiente, establecemos que, debiendo librarse los mismos monjes de tales imputaciones, celebre una misa el abad o uno de los hermanos presentes, y, terminada la misa, comulguen todos diciéndoles estas palabras: el cuerpo de Cristo te sirva hoy de prueba, y más adelante, si se imputare algún maleficio a un obispo o sacerdote, por cada imputación debe celebrar misa y comulgar y declararse inocente por cada una de las imputaciones,
Pero no conviene descubrir a los pecadores ocultos, porque, como dice San Agustín en su libro De Verbis Domini, si arrojan la máscara de la vergüenza, pecarán con más descaro. Luego no hay que dar el cuerpo de Cristo a los pecadores ocultos, aunque lo pidan. Contra esto, comentando aquellas palabras de Sal 21:30, comieron y adoraron todos los opulentos de la tierra, dice San Agustín. El que distribuye el sacramento no excluya de la mesa del Señor a los opulentos, o sea, a los pecadores. Respondo, al hablar de pecadores hay que distinguir. Algunos, en efecto, son ocultos, mientras que otros son manifiestos, o por la evidencia de los hechos, como son los usureros públicos y los rateros públicos, o por sentencia de un tribunal eclesiástico o civil. Pues bien, a los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión aunque la pidan. Por lo que San Cipriano escribe, por la estima en que me tienes, has querido pedirme mi parecer sobre los cómicos y sobre ese gran mago que, afincado entre vosotros, continúa todavía ejerciendo su vergonzoso arte, si debe darse a estos la Sagrada Comunión, como a los demás cristianos. Pienso que desdice de la majestad divina y de la doctrina evangélica el dejar contaminar la santidad y el honor de la Iglesia con esa peste tan torpe y tan infame. Pero si los pecadores no son notorios, sino ocultos, no se les puede negar la Sagrada Comunión cuando la piden, puesto que a todo cristiano, por el mero hecho de estar bautizado, se le admite a la mesa del Señor, no se le puede privar de su derecho si no es por una causa manifiesta. Por lo que, comentando aquello de 1 Cor 5:11, si uno entre vosotros, llamándose hermano, etc., dice la glosa agustiniana, no podemos prohibir la comunión a nadie a no ser que espontáneamente haya confesado su culpa o haya sido procesado o condenado por un tribunal eclesiástico o civil. Puede, sin embargo, el sacerdote que está al corriente de la culpa amonestar privadamente al pecador oculto o advertir genéricamente a todos en público de que no deben acercarse a la mesa del Señor antes de arrepentirse de sus pecados y de reconciliarse con la Iglesia, porque después de la penitencia y de la reconciliación no se puede negar la comunión tampoco a los pecadores públicos, especialmente en trance de morir. Por eso se lee en el Concilio de Cartago: no se niegue la reconciliación con Dios a las gentes del teatro, a los cómicos, ni a otras personas semejantes, ni a los apóstatas que se han convertido a Dios, a las objeciones no uno. Está prohibido echar lo santo a los perros, o sea, a los pecadores públicos. Pero las culpas ocultas no pueden ser castigadas públicamente, sino que han de ser relegadas al juicio divino. Tú, aunque sea peor para un pecador oculto pecar mortalmente comulgando que ser difamado, sin embargo para el sacerdote que da la comunión es peor pecar mortalmente, difamando injustamente a un pecador oculto, que dejar que éste peque mortalmente, porque nadie puede cometer un pecado mortal para librar a otro de pecar. Por lo que San Agustín dice en el libro Questionum Supergen, es una compensación sumamente peligrosa cometer nosotros un mal para evitar que otro haga una cosa peor. Sin embargo, el pecador oculto debería elegir antes la infamia que acercarse indignamente a la mesa del Señor, pero en ningún caso debe darse una hostia no consagrada por una consagrada, porque el sacerdote que hiciese esto se haría responsable, por su parte, de la idolatría cometida por cuantos creerían consagrada aquella hostia, ya fueran las personas presentes o el mismo que la recibiera, ya que, como dice San Agustín, que nadie tome la carne de Cristo sin antes adorarla, a propósito de lo cual se dice en extra, de Celebratione Missarum, cap. 7, de homines. Aunque peque gravemente quien, teniendo conciencia de pecado, y juzgándose indigno, se acerca a comulgar, pecaría más gravemente quien de manera fraudulenta os hace simular el sacramento. Sre. Esos decretos han sido abrogados por documentos emanados de los romanos pontífices en sentido contrario, dice, efectivamente, el Papa Esteban. Los sagrados cánones no permiten arrancar una confesión valiéndose de la prueba del hierro candente o del agua hirviendo. En nuestro derecho hemos de juzgar los delitos admitidos por confesión espontánea o hechos públicos por la acreditación de testigos,
Esos delitos ocultos o ignotos han de ser relegados a quien conoce el corazón de los hijos de los hombres, y las mismas normas se encuentran en Extra, de Purgationibus, cap. Et extuarums. En todos estos casos, efectivamente, parece que se tienta a Dios, por lo que no se puede hacer sin pecado, y más grave sería, al parecer, que en este sacramento, instituido como remedio de salvación, alguien encontrase un juicio de muerte. Por eso, en ningún caso debe darse este sacramento a nadie que sea sospechoso de crimen como medio de inquisición. Artículo 7. ¿Impide recibir el cuerpo de Cristo la polución nocturna? Lat. Objeciones por las que parece que la polución nocturna no impide recibir el cuerpo de Cristo. Bien, a nadie le está prohibida la recepción del cuerpo de Cristo, si no es porque está en pecado. Dice, en efecto, San Agustín en Dos S. Supergen, ad lit. La imagen que se produce en la mente de quien habla se hace tan viva en la visión del que sueña, que no se distingue entre la cópula carnal soñada y la verdadera. La carne se excita, y a tal excitación sigue lo que suele seguir. Todo esto acaece tan sin pecado, como sin pecado se cuenta al despertar, aunque para decirlo tenga que pensarse en ello. Luego la polución nocturna no impide que el hombre reciba el sacramento. Dua. Dice San Gregorio, en su carta Ad Augustinum Episcopum Anglorum, si alguien se llega a su mujer no por el deseo del placer, sino solamente por la procreación de los hijos, debemos dejarle libre para que su conciencia juzgue si es digno de entrar en la iglesia o de recibir el misterio del cuerpo del Señor. Porque no debemos prohibir que lo reciba quien, estando en contacto con el fuego, no tiene conciencia de quemarse, por donde se ve que la polución carnal, aun durante la vigilia, si tiene lugar sin pecado, no es obstáculo para que el hombre reciba el cuerpo de Cristo. Luego mucho menos será obstáculo la polución nocturna del que duerme. Trita. La polución nocturna parece que comporta solamente una inmundicia corporal, pero otras inmundicias corporales que impedían, según la ley, la entrada al santuario, Lev 12 y 15, en la nueva ley no impiden la recepción del cuerpo de Cristo, como es el caso de la mujer puérpera, menstruante o que padece flujo de sangre, como recuerda San Gregorio a San Agustín, obispo de los Anglos. Luego parece que la polución nocturna tampoco impide al hombre la recepción de este sacramento. El pecado venial no impide al hombre recibir este sacramento, ni tampoco el pecado mortal después de la penitencia. Pero aun en el caso de que la polución nocturna proviniese de un pecado precedente, o de crápula, o de malos pensamientos, este pecado la mayor parte de las veces es venial, y si eventualmente fuese mortal, puede suceder que a la mañana siguiente uno se arrepienta y se confiese. Luego parece que no impide recibir este sacramento. Faser. Es más grave el pecado de homicidio que el de fornicación. Pero si uno sueña por la noche que ha cometido un homicidio, un robo o cualquier otro pecado, no es obstáculo para que reciba el cuerpo de Cristo. Luego parece que mucho menos una fornicación soñada, seguida de polución, sea impedimento para recibir este sacramento. En cambio se dice en Lev 15:16, el varón que haya tenido emisión de esperma será inmundo hasta la tarde, pero el inmundo no tiene acceso libre a los sacramentos. Luego parece que la polución nocturna impide la recepción de este, que es el máximo sacramento. Respondo, acerca de la polución nocturna hay que afirmar dos cosas. Una, por razón de la cual el hombre queda impedido necesariamente de recibir este sacramento. Otra, por razón de la cual el hombre queda impedido no necesariamente, sino por una cierta congruencia, de recibir este sacramento. Necesariamente impide al hombre recibir este sacramento solo el pecado mortal, y aunque la polución nocturna, considerada en sí misma, no puede ser pecado mortal, no obstante, por razón de la causa, tiene, a veces, conexión con el pecado mortal, por lo que es preciso considerar la causa de la polución nocturna. Algunas veces proviene de una causa espiritual exterior, como los demonios, quienes, como se dijo en la primera parte, Q. 3, pueden influir en la fantasía y suscitar imágenes, de las que se sigue en ocasiones la polución. En otras ocasiones, la polución proviene de una causa intrínseca espiritual, como los pensamientos precedentes, y otras veces proviene de una causa intrínseca corporal,
como es la sobreabundancia de semen, la debilidad de la naturaleza, el exceso de comida o el exceso de bebida. Pues bien, cada una de estas tres causas puede darse sin pecado, con pecado venial o con pecado mortal, y si se da sin pecado o con pecado venial, no impide necesariamente la comunión eucarística, de tal manera que el hombre, acercándose a ese sacramento, sea reo del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Cor 11:21. Pero si se da con pecado mortal, sí que impide necesariamente la recepción de este sacramento. La sugestión del demonio proviene, a veces, de la negligencia en disponerse para la devoción, una negligencia que puede ser pecado mortal o venial. Algunas veces, sin embargo, proviene de la sola malicia del demonio, interesado en impedir que el hombre reciba este sacramento, por lo que se lee en Colationibus Patrum que, padeciendo un monje polución siempre en coincidencia con las fiestas en que comulgaba, los más ancianos, dándose cuenta de que él no tenía ninguna responsabilidad en la cosa, decidieron que por eso no se abstuviera de la comunión, y así cesó la sugestión del demonio. Del mismo modo, también los pensamientos precedentes lascivos pudieran tenerse sin ningún pecado, como por ejemplo, cuando uno se ve obligado a tenerlos por motivos de estudio o de controversia, y si esto se hace sin concupiscencia ni complacencia, esos no serán pensamientos inmundos, sino honestos, de los que, no obstante, puede seguirse la polución, como se ve por el texto antes citado de San Agustín. Algunas veces, sin embargo, los pensamientos precedentes tienen lugar con concupiscencia y complacencia. Pues bien, si en este caso hay consentimiento, hay pecado mortal, pero si no lo hay, será venial. Igualmente, la causa corporal algunas veces se da sin pecado, como sucede, por ejemplo, con la debilidad de la naturaleza, por la que, aun durante la vigilia y sin pecado, algunos padecen flujo seminal, o también cuando proviene de la abundancia de semen. De la misma manera que se da una sobreabundancia de sangre sin pecado, así también se da una sobreabundancia de semen, la cual, según el filósofo, depende de la sobreabundancia de la sangre. En otras ocasiones, sin embargo, esta causa corporal se da con pecado, como cuando la cosa depende, por eso, y de un exceso en la comida o en la bebida, y esto, a su vez, puede ser también pecado venial o mortal. Si bien el pecado mortal se da con más frecuencia en los pensamientos torpes, por la facilidad de consentir, que en el curso de la comida y la bebida. Por eso San Gregorio, escribiendo a San Agustín, obispo de los Anglos, dice que uno se debe abstener de la comunión cuando la polución proviene de pensamientos lascivos, pero no cuando proviene del exceso de comer y beber, muy especialmente si se hace con necesidad. Por consiguiente, se ha de tener en cuenta la causa de la polución, para juzgar si la polución nocturna impide necesariamente recibir el sacramento. Por razón de una cierta congruencia, la polución nocturna impide la recepción de este sacramento por dos cosas. La primera, que siempre acompaña, es una cierta suciedad corporal, con la que, por respeto al sacramento, no es decente acercarse al altar, como lo demuestra el hecho de que quien quiere tocar algo sagrado, primeramente se lava las manos, a no ser que dicha inmundicia sea perpetua o constante, como es la lepra o la hemorragia o algo parecido. La segunda es la divagación mental que sigue a la polución nocturna, sobre todo cuando acontece con imaginaciones obscenas. Con todo, este argumento, tomado de la congruencia, puede posponerse a razones de necesidad, conforme a lo que dice San Gregorio. Cuando lo exija la fiesta del día, o haya que ejercer un ministerio porque falta un sacerdote, la necesidad se impone a las objeciones. 1. Nadie está necesariamente impedido de recibir este sacramento si no es por estar en pecado mortal, pero por una cierta congruencia, como se acaba de decir. CT. Sí son varias las causas que a uno se lo pueden impedir. El coito conyugal, cuando se realiza sin pecado, por ejemplo para engendrar prole o para cumplir con el débito, no impide la comunión eucarística más que en la medida en que la impida, como se acaba de decir, la polución nocturna tenida sin pecado, o sea,
por inmundicia corporal y por distracción de la mente, por cuya razón dice San Jerónimo en su Peremet: si no podían comer los panes de la proposición quienes habían tenido contacto con sus mujeres, cuánto menos podrá ser violado y tocado el pan que ha descendido del cielo, por los que poco antes han estado unidos en abrazos conyugales. Y no es que condenemos el matrimonio, sino que debemos abstenernos de las obras de la carne en el tiempo en que nos disponemos para comer la carne del Cordero, pero como esto se ha de entender por razones de congruencia, y no de necesidad, dice San Gregorio que a cada cual se le deje con su criterio. Mas si en el acto prevalece el deleite, y no el amor de la procreación, como ahí mismo añade San Gregorio, entonces debe prohibirse el acceso a este sacramento. 3. Como afirma San Gregorio en la carta anteriormente citada, Ad Augustinum, Anglorum Episcopum. En el Antiguo Testamento, algunos eran declarados impuros de modo figurativo, y el pueblo de la Nueva Alianza lo entendió de modo espiritual, por lo que estas inmundicias corporales, si son perpetuas o continuas, no impiden la recepción de este sacramento de salvación, como impedían el acceso a los sacramentos figurativos, pero si son pasajeras, como las inmundicias de la polución nocturna, impiden la comunión por una cierta congruencia en el día en que ha tenido lugar la polución. Por eso se lee en DT 23:10-11. Si hubiese entre vosotros un hombre que haya tenido polución durante el sueño, que salga del campamento y no vuelva hasta la tarde, después de haberse lavado con agua, poto. Aunque la contrición y la confesión borren el reato de la culpa, no desaparecen, sin embargo, la inmundicia corporal y la distracción de la mente que acompañan a la polución. Pi. El sueño de un homicidio no comporta una impureza corporal, ni proporciona tanta distracción de la mente como un sueño fornicario, dada la intensidad del placer, pero si el sueño de un homicidio tiene como causa un pecado, especialmente mortal, sí que impide la recepción de este sacramento en razón de su causa. Artículo 8. La comida y la bebida tomadas anteriormente impiden la recepción de este sacramento. Lat. Objeciones por las que parece que la comida o la bebida, tomadas anteriormente, no impiden la recepción del sacramento. Jun. Este sacramento fue instituido por el Señor en la cena, pero el Señor se lo dio a los discípulos después de la cena, como se dice en Lese 22:20 y en Prinacor 11:25. Luego parece que también nosotros deberíamos tomar este sacramento después de tomar otros alimentos. Do. En 1 Cor 11:33-34 se dice lo siguiente: cuando os reunís para comer, o sea, el cuerpo del Señor, esperaos unos a otros. Pero si alguno tiene hambre, que coma en su casa. De lo cual se deduce que, después de haber comido en su casa, uno puede recibir en la iglesia el cuerpo de Cristo. 3. Se lee en el Concilio de Cartago, y que se encuentra en De Consecro. Dist. 1. El sacramento del altar debe celebrarse en ayunas, excepto el día aniversario en que se celebra la Cena del Señor. Luego, al menos ese día, se puede recibir el cuerpo de Cristo después de tomar otros alimentos. Pi. Tomar agua o medicina u otra comida o bebida en insignificante cantidad, o un resto de comida quedado en la boca, ni quebranta el ayuno eclesiástico, ni hace desaparecer la sobriedad requerida para recibir este sacramento. Luego ninguna de estas cosas impide la recepción de este sacramento. Fai. Algunos comen o beben bien entrada la noche, y, habiendo pasado, tal vez, una noche de insomnio, por la mañana, temprano reciben los sagrados misterios sin haber hecho todavía la digestión. Pues bien, quedaría a salvo mejor la sobriedad requerida si estas personas comiesen un poco por la mañana temprano y comulgasen después sobre las 3 de la tarde, teniendo en cuenta que a veces la distancia de tiempo es mayor. Luego parece que una comida así no impediría recibir este sacramento. 6. No se debe menor respeto a este sacramento antes que después de haberlo recibido. Pero una vez recibido, se puede comer y beber, luego también antes de recibirlo. Contra esto, dice San Agustín en su libro Responsionum ad Januarium: plugo al Espíritu Santo que, como honor a un sacramento tan grande,
entrase en la boca de un cristiano el cuerpo del Señor antes que cualquier otro alimento? Respondo, una cosa puede impedir la recepción de este sacramento de dos maneras. Una, por su misma naturaleza, como es el pecado mortal, que está en oposición con el significado de este sacramento, como se ha dicho antes a Paz. Otra, por la prohibición de la Iglesia, y la Iglesia prohíbe recibir este sacramento después de haber comido o bebido por tres razones. Primera, por respeto a este sacramento, según dice San Agustín, para que entre en la boca del hombre antes que ésta se contamine con la comida o la bebida. Segunda, por su significado, dando a entender que Cristo, que es la realidad contenida en este sacramento, y su caridad deben fundamentarse en primer lugar en nuestros corazones, según aquello de Mt 6:33. Buscad ante todo el reino de Dios. Tercera, para evitar el peligro del vómito y de la embriaguez, cosas que a veces suceden por no comer los hombres con moderación, según la observación del apóstol en Prina Cor 11:21. Mientras que uno pasa hambre, el otro se emborracha. Quedan exceptuados, sin embargo, de esta regla general los enfermos, a los que se ha de dar la comunión seguidamente, incluso después de la comida, cuando su vida corre peligro, para que no mueran sin la comunión, porque la necesidad no tiene leyes. De ahí que se diga en The Consecr, Gundo, que el presbítero dé la comunión seguidamente al enfermo, para que no muera sin comulgar. A las objeciones, como manifiesta San Agustín en el mismo libro, el hecho de que el Señor les diese la Eucaristía después de la cena, no quiere decir que los hermanos deban reunirse para recibir este sacramento después de haber comido o cenado, o que deban mezclarlo con la comida ordinaria, como lo hacían aquellos a quienes el apóstol desaprueba y condena. Porque el Salvador, para encarecer la importancia de este misterio, quiso grabarlo en el corazón y en la memoria de los discípulos en último lugar, pero no mandó que en adelante se guardase ese orden, sino que dejó esta decisión en manos de los apóstoles, por quienes había de organizar las iglesias. Ese texto de San Pablo lo explica la glosa de la manera siguiente. Si alguno tiene tanta hambre que no quiere esperar a los demás, que coma en su casa sus propios alimentos, o sea, que se alimente de pan terreno, y no tome después la Eucaristía. Esa norma se refiere a la costumbre que en algún tiempo se observaba en algún sitio, según la cual se recibía el cuerpo de Cristo sin estar en ayunas en el día en que se conmemoraba la Cena del Señor, pero esa misma norma ya ha sido abrogada porque, como dice San Agustín en el libro anteriormente citado, en todo el mundo se ha introducido este uso, es decir, de recibir el cuerpo de Cristo en ayunas. Como ya se demostró en la segunda parte, 6:2, hay dos clases de ayuno. El primero es un ayuno natural, que lleva consigo la exclusión de todo lo que pueda tomarse como comida o bebida. Y este ayuno es el que se requiere para recibir este sacramento, según lo dicho. Y por eso no se permite recibirlo después de tomar agua, comida, bebida o medicina, ni siquiera en pequeña cantidad. Y no importa el hecho de que las cosas que se toman alimenten o no alimenten, o que se tomen solas o con otra cosa más, mientras se tomen como alimento o bebida. Sin embargo, los restos de comida que quedan en la boca, en el caso de que se ingieran, no impiden la recepción de este sacramento, pues no se ingieren como comida, sino como saliva. Y dígase lo mismo acerca de los restos de agua o de vino, con los que uno se enjuaga la boca, mientras no se ingieran en cantidad apreciable, sino mezclados con la saliva, lo cual es imposible evitar. El otro es el ayuno eclesiástico, instituido para mortificación de la carne, y este ayuno no se quebranta con las cosas que acabamos de decir, porque no son nutritivas, y se toman solo para favorecer la digestión. Cuando se afirma, este sacramento ha de entrar en la boca del cristiano antes que otro alimento, no se ha de entender en absoluto y respecto de todo tiempo. De otra manera, el que comiese y bebiese una vez nunca podría recibir ya este sacramento. La frase debe entenderse dentro del mismo día, y aunque el principio del día sea distinto para unos y otros pueblos, para unos es el mediodía, para otros
el ocaso, para otros la medianoche, para otros la salida del sol. La Iglesia, sin embargo, siguiendo el uso romano, lo hace coincidir con la medianoche. Por tanto, si después de la medianoche uno tomase como alimento algo de comida o bebida, no podría recibir este sacramento en el mismo día, pero sí que podría si lo tomase antes de la medianoche. Y no importa, en lo que concierne al precepto, que, después de haber comido o bebido, uno haya dormido y hecho la digestión, pero sí que importa la perturbación mental que algunos hombres padecen a causa del insomnio o de la indigestión. Por lo que si la perturbación es muy notoria, el hombre se incapacita para recibir el sacramento, sic. En el momento de recibir este sacramento se requiere la máxima devoción, porque es entonces cuando se recibe el efecto del sacramento. Ahora bien, esta devoción es obstaculizada más por cuanto precede a la comunión que por lo que sigue, y esta es la razón de que se haya establecido que los hombres ayunen antes de la comunión mejor que después. Sin embargo, debe existir un intervalo de tiempo entre la comunión y la ingestión de otros alimentos. Por eso se dice en la misa la oración de acción de gracias después de la comunión, y los que comulgan dicen sus oraciones privadas. Sin embargo, se estableció en los antiguos cánones por el Papa Clemente, y que se encuentra en De Consecre, Dist, Dus, que si se recibe la porción del Señor por la mañana temprano, los ministros que la recibieren deben ayunar hasta la hora sexta, y si la reciben en la tercia o cuarta hora, que ayunen hasta la hora de vísperas. Antiguamente, no obstante, era más rara la celebración de la misa, y se hacía con mayor preparación, pero ahora, por tener que celebrar con más frecuencia los sagrados misterios, no es fácil observar la antigua disciplina. Por eso ha quedado abrogada por la costumbre contraria. Artículo 9. ¿Deben recibir este sacramento los que no tienen uso de razón? Lat. Objeciones, por las que parece que no deben recibir este sacramento los que no tienen uso de razón. Para acercarse uno a este sacramento, se requiere la devoción y haberse examinado a sí mismo, de acuerdo con el texto de 1 Corbier 11:28. Examínese el hombre a sí mismo, y coma entonces de este pan, y beba de este cáliz, pero esto no pueden hacerlo los que no tienen uso de razón. Luego a estos no se les debe dar este sacramento. Entre los que no tienen uso de razón se encuentran los obsesos, llamados también energúmenos, pero a estos se les priva incluso de mirar este sacramento, según atestigua Dionisio en su libro de Ecle, hier. Luego a los que carecen del uso de la razón no se les puede dar este sacramento. Entre los que carecen del uso de la razón, parece que los niños son los más inocentes, pero a los niños no se les da este sacramento. Luego, mucho menos a otros que carecen del uso de la razón. Contra esto, se lee en el Concilio de Orange, y que se encuentra en Decretis 26Q6. Debe darse a los dementes todo lo que se orienta a la piedad. Por eso se les ha de dar la Eucaristía, que es sacramento de la piedad. Respondo, hay dos modos de no tener uso de razón. Uno, porque se tiene débil el uso de la razón, como de quien ve mal se dice que no ve, y puesto que éstos pueden percibir una cierta devoción hacia la Eucaristía, no se les ha de negar. Otro, el de aquellos que carecen totalmente del uso de la razón, o porque nunca tuvieron uso de razón, sino que están así desde su nacimiento, en cuyo caso a éstos no se les puede dar la Eucaristía, porque nunca se ha despertado en ellos la devoción a este sacramento, o no siempre carecieron de la razón. Pues bien, si éstos, anteriormente, cuando se encontraban en estado de lucidez, dieron signos de devoción a este sacramento, debe dárseles la Eucaristía en el trance de la muerte, a no ser que se tema un acceso de vómito o de expectoración, por lo que se lee en el Concilio Cuarto de Cartago, y que se encuentra en Decretis 26.Q, el enfermo que pide la penitencia, si acaso, mientras llega el sacerdote a quien llamó, vencido por la enfermedad, perdiese el habla y la razón, den testimonio quienes le oyeron, y reciba la penitencia, y si se teme su muerte, reconciliésele con la imposición de las manos,
e introdúzcasele en la boca la Eucaristía. A las objeciones. 1. Entre los que carecen del uso de la razón, unos pueden tener devoción actual al sacramento de la Eucaristía, otros pueden haberla tenido en el pasado. Dionisio habla así de los energúmenos no bautizados todavía, de quienes no ha desaparecido aún el poder del demonio, presente todavía en ellos por el pecado original. Pero los bautizados, que son vejados corporalmente por los espíritus inmundos, están en el mismo caso que los demás dementes, por lo cual Casiano dice: no recordamos que nuestros mayores hayan negado nunca la comunión sacrosanta a estos, o sea, a los vejados por los espíritus inmundos. 3. Los niños recién nacidos se encuentran en la misma situación de los dementes que nunca tuvieron uso de razón. Por eso no se les han de dar los sagrados misterios, aunque algunos griegos hagan lo contrario, por decir Dionisio, en segundo de Ecle. Here, que a los bautizados se les ha de dar la sagrada comunión. Por no entender que Dionisio ahí hablaba de los adultos, pero no por esta recusación sufre detrimento la vida de los niños. Es cierto que el Señor dice en JN 6:54, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero dice San Agustín escribiendo a Bonifacio, cada uno de los fieles se hace partícipe, o sea, espiritualmente, del cuerpo y de la sangre del Señor, cuando en el bautismo se convirtió en miembro de Cristo. Pero cuando los niños comienzan a tener algún uso de razón, de tal manera que puedan concebir devoción a este sacramento, entonces se les puede dar la Eucaristía. Artículo 10. ¿Está permitido recibir diariamente este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que no está permitido recibir diariamente este sacramento. Mond. Este sacramento, lo mismo que el bautismo, representa la pasión del Señor, pero no está permitido bautizar varias veces, sino solamente una, porque Cristo, como se dice en 1 Up 3:18, murió por nuestros pecados una sola vez. Luego parece que no está permitido recibir este sacramento diariamente. Do. La verdad debe corresponder a la figura, pero el Cordero Pascual, que fue la figura principal de este sacramento, como se dijo ya, Kipu 6, no se comía más que una vez al año, y la Iglesia misma celebra la pasión de Cristo, de la que este sacramento es memorial, una vez al año. Luego parece que no está permitido recibir este sacramento diariamente, sino una vez al año. Trae. A este sacramento, en que Cristo está contenido por entero, se le debe la máxima reverencia. Ahora bien, pertenece a la reverencia el que uno se abstenga de este sacramento, por lo que el centurión es alabado cuando dijo, según Mt 8:8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y igualmente Pedro cuando dijo, según Leso 5:8, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Luego no es laudable que el hombre reciba este sacramento todos los días. Si fuese cosa laudable recibir frecuentemente este sacramento, cuanto más frecuentemente se reciba, tanto más laudable será. Pero la frecuencia sería mayor si se recibiera varias veces al día, luego sería de alabar quien comulgase varias veces al día. Pero esto no lo admite la costumbre de la Iglesia, luego no parece que sea de alabar el que uno reciba diariamente este sacramento. La Iglesia busca con sus leyes la utilidad de los fieles, pero las leyes de la Iglesia obligan a comulgar una sola vez al año, por lo que se dice en los cánones de Poenit et Remise, todo fiel de uno y otro sexo reciba con reverencia el sacramento de la Eucaristía por lo menos en Pascua, a no ser que, por consejo del sacerdote o por una causa razonable, se creyera oportuno abstenerse de ella temporalmente. Por tanto, no es laudable recibir este sacramento todos los días. Contra esto, dice San Agustín en su libro De Verbis Domini, este es el pan cotidiano. Recibe diariamente lo que diariamente te aprovecha. Respondo. En el uso de este sacramento pueden considerarse dos cosas. Una, por parte del sacramento mismo, cuya virtud es saludable para los hombres, por lo que es útil acercarse a él diariamente para recibir diariamente su fruto,
Por eso dice San Ambrosio en su libro de Sacramentis: si cada vez que se derrama la sangre de Cristo, se derrama para la remisión de los pecados, yo, que peco continuamente, debo recibirla siempre. Siempre debo recibir la medicina, otra, por parte de quien lo recibe, del cual se requiere que se acerque a este sacramento con gran devoción y reverencia, por lo que si uno se encuentra preparado para recibirle todos los días, es laudable que diariamente lo reciba. Por eso San Agustín, después de decir, recibe lo que diariamente te aprovecha, añade, vive de tal suerte que merezcas recibirlo todos los días. Pero, como en muchos hombres se presentan muchos obstáculos para esta devoción en muchas ocasiones, por indisposición del cuerpo o del alma, no es provechoso para todos los hombres acercarse todos los días a este sacramento, sino cuantas veces se encuentre uno preparado para ello. Por eso se dice en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus: ni alabo ni vitupero el recibir todos los días la comunión de la Eucaristía. A las objeciones, uno, por el sacramento del bautismo, el hombre se configura a la muerte de Cristo, recibiendo su carácter. Por lo tanto, como Cristo murió una sola vez, también debe bautizarse el hombre. Pero en este sacramento no se recibe el carácter de Cristo, sino al mismo Cristo, cuyo poder permanece eternamente, y así se dice en Heb 10:14. Con una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Y como el hombre tiene necesidad todos los días de la virtud salvífica de Cristo, puede recibir laudablemente este sacramento todos los días, y puesto que el bautismo es principalmente una regeneración espiritual, de la misma manera que el hombre nace carnalmente una sola vez, así también espiritualmente debe renacer con el bautismo una sola vez, tal y como lo dice San Agustín comentando el texto de JN 3:4. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Pero este sacramento es una comida espiritual, por lo que, de la misma manera que se toma el alimento corporal todos los días, así también es laudable recibir este sacramento todos los días. Por eso el Señor nos enseña a pedir en Lec 11:3, danos hoy nuestro pan de cada día, para lo cual San Agustín, en su libro de Verbis Domini, tiene el siguiente comentario: si le recibes, o sea, este sacramento, cada día es para ti hoy. Cada día Cristo resucita para ti, pues es hoy cuando Cristo resucita. 2. El Cordero Pascual fue la figura principal de la Eucaristía en cuanto a la pasión de Cristo, representada por este sacramento. Por eso se comía una sola vez al año, porque Cristo ha muerto una sola vez, Pinpe 3:18, y por eso también la Iglesia celebra la memoria de la pasión de Cristo una sola vez al año. Pero en este sacramento se nos da el memorial de la pasión de Cristo en forma de comida, la cual se toma todos los días. Por tanto, en este aspecto está mejor prefigurado por el maná que se daba todos los días al pueblo en el desierto. Ex 16:12, 3. La reverencia hacia este sacramento lleva el temor unido al amor. Por eso el temor reverencial a Dios se llama temor filial, como se dijo en la segunda parte. De hecho, del amor nace el deseo de recibirle, mientras que del temor surge la humildad de reverenciarlo. Por consiguiente, ambas cosas pertenecen a la reverencia de este sacramento: el recibirle todos los días y el abstenerse de él alguna vez. Por eso dice San Agustín: si alguno dice que no hay que recibir diariamente la Eucaristía, y otro afirma que se la ha de recibir todos los días, que cada uno obre según lo que su buena fe le aconseje, porque no litigaron entre sí Zaqueo y el centurión, recibiendo uno guasamente al Señor, y diciendo: el atrojo, no soy digno de que entres en mi morada. Uno y otro honraron al Señor, aunque cada cual a su manera. Con todo, el amor y la esperanza, a los cuales nos llama la Escritura, son preferibles al temor. Por eso, al decir Pedro: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, Jesús le respondió: no temas, porque el Señor afirme: danos hoy nuestro pan de cada día. Lecí 11:3. No hay que comulgar varias veces al día,
Comulgando una sola vez al día se representa la unidad de la pasión de Cristo, fe. De acuerdo con las diversas situaciones, la Iglesia ha establecido diversas normas, porque en la Iglesia primitiva, cuando más fuerte era el fervor de la fe cristiana, se estableció que los fieles comulgaran diariamente, y así dice el Papa Anacleto. Realizada la consagración, comulguen todos los que no quieran mantenerse fuera de la Iglesia, pues así lo establecieron los apóstoles, y así lo observa la Santa Iglesia romana, pero mermado con el tiempo el fervor de la fe, el Papa Fabián permitió que todos comulgasen, si no tan frecuentemente, al menos 3 veces al año, a saber, en Pascua, en Pentecostés y en la Natividad del Señor. El Papa Otero dice que también se ha de comulgar en la Cena del Señor, tal y como se dispone en Decretis de Consecra. Dist, dies. Pero después, al crecer cada vez más la iniquidad y enfriarse la caridad de la mayoría, MT 24:12, Inocencio III determinó que los fieles comulgasen una vez al año al menos, o sea, en tiempo de Pascua. Sin embargo, en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus, se aconseja que se comulgue todos los domingos. Artículo 11. ¿Está permitido abstenerse por completo de la comunión? Lat. Objeciones por las que parece que está permitido abstenerse por completo de la comunión. 1. El centurión es alabado por decir, según MT 8:8, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y con él se compara a quien cree que debe abstenerse de la comunión, como acabamos de decir, Tiene 3. Ahora bien, como en ninguna parte se lee que Cristo haya entrado en su casa, parece que a uno le pueda estar permitido abstenerse de la comunión durante toda la vida. 2. A cualquiera le está permitido abstenerse de lo que no es necesario para la salvación, pero este sacramento no es necesario para la salvación, como se dijo, Cat 73 Stray. Luego es lícito abstenerse de la comunión de por vida, Trick. Los pecadores no están obligados a comulgar, por lo que el Papa Fabián, al decir que todos comulguen 3 veces al año, añadió, a no ser que uno esté impedido por delitos graves, luego, si los que no están en pecado tienen la obligación de comulgar, parece que los pecadores se encuentran en condiciones más favorables que los justos, lo cual no es razonable. Por tanto, parece que también a los justos les está permitido dejar de comulgar. Contra esto, dice el Señor en Jotenchu 6:54, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Respondo, como se ha manifestado antes, a 121, hay 2 modos de recibir este sacramento, uno espiritual y otro sacramental. Ahora bien, es claro que todos están obligados a recibirlo al menos espiritualmente, porque esto es incorporarse a Cristo, según las explicaciones dadas a 1993, Q. Triadun. Pero la comunión espiritual incluye el voto o deseo de recibir este sacramento, como se ha dicho ya, asan una tri a tu. Por tanto, sin el deseo de recibirlo no puede salvarse el hombre. Pero un deseo sería vano si no se cumpliese cuando se presenta la oportunidad de ello. Por consiguiente, es claro que hay obligación de recibirlo, no solo porque lo manda la Iglesia, sino también porque lo manda el Señor, cuando dice en Mt 26, haced esto en conmemoración mía. La ley de la Iglesia no hace más que determinar los tiempos en que se debe cumplir este precepto de Cristo. A las objeciones. 1. Es verdadera humildad, comenta San Gregorio en Pastoral, la que no se obstina en rechazar lo que útilmente está mandado. No puede ser, por tanto, laudable humildad la que se obstina en no comulgar en contra del precepto de Cristo y de la Iglesia, porque al centurión no se le había mandado que recibiese a Cristo en su casa. Se afirma que este sacramento no es necesario, como el bautismo, para los niños, los cuales pueden conseguir la salvación sin este sacramento, pero no sin el bautismo. Pero en lo que se refiere a los adultos son necesarios los dos. Los pecadores sufren un gran daño por el hecho de ser excluidos de este sacramento, por lo que no puede decirse que se encuentren en condiciones más favorables, y aunque los que persisten en el pecado no queden excusados de incumplir el precepto, quedan eximidos, sin embargo, de él los penitentes que,
como dice Inocencio III, se abstienen por consejo del sacerdote. Artículo 12. ¿Es lícito tomar el cuerpo de Cristo sin la sangre? Lat. Objeciones por las que parece que no es lícito tomar el cuerpo de Cristo sin la sangre. Juan, dice el Papa Gelasio tal y como se contienen de consecr. Dist. 2. Nos hemos enterado de que algunos, recibida solemnemente la porción del cuerpo sagrado, se abstienen del cáliz de la sangre consagrada. Estos, conducidos, sin duda, por quién sabe qué superstición, deben recibir íntegramente el sacramento o abstenerse enteramente de él. Luego no está permitido recibir el cuerpo de Cristo sin la sangre. Tú, como hemos visto ya, cump. 63. 2. A dar término cumplido a este sacramento, concurren el comer el cuerpo y el beber la sangre. Luego, si se toma el cuerpo sin la sangre, el sacramento quedará incompleto, lo cual puede considerarse como un sacrilegio. Por eso añade el Papa Gelasio en el mismo lugar, porque la división de un solo y único misterio no puede acontecer sin un enorme sacrilegio. 3. Este sacramento se celebra, como se ha dicho ya, en memoria de la pasión del Señor, y se recibe para la salvación del alma, pero la pasión de Cristo se representa mejor con la sangre que con el cuerpo, además de que la sangre se ofrece por la salvación del alma, como anteriormente se dijo. Por tanto, habría que abstenerse más bien de tomar el cuerpo que de tomar la sangre. Luego, quienes se acercan a este sacramento no deben tomar el cuerpo sin la sangre. Contra esto está el uso de muchas iglesias en las que se da al que comulga el cuerpo de Cristo sin la sangre. Respondo. Acerca del uso de este sacramento pueden considerarse dos cosas. Una, por parte del mismo sacramento. Otra, por parte de quienes lo reciben. Por parte del sacramento es conveniente que se reciban los dos elementos, o sea, el cuerpo y la sangre, porque la integridad del sacramento implica el uno y el otro, y por eso, porque pertenece al sacerdote consagrar y dar término cumplido a este sacramento, nunca debe éste asumir el cuerpo sin la sangre. Ahora bien, por parte de quienes lo reciben, se requiere una gran reverencia y cautela, para que no suceda nada que pueda ultrajar tan gran misterio. Pues bien, esto podría acontecer principalmente en la distribución de la sangre, ya que si no se toman bien las precauciones, podría fácilmente derramarse y, puesto que en el pueblo cristiano hay ancianos, jóvenes y niños, algunos de los cuales no tienen tanta discreción, que utilicen siempre las necesarias cautelas al recibir este sacramento. Prudentemente en algunas iglesias se tiene la norma de no dar al pueblo la comunión con la sangre, y la asume solamente el sacerdote. A las objeciones 1. El Papa Gelasio habla refiriéndose a los sacerdotes, quienes, de la misma manera que consagran el sacramento por entero, así también deben asumirle por entero, porque, como se lee en el Concilio de Toledo, ¿qué clase de sacrificio será aquel en el que ni siquiera el mismo sacrificador participa? 2. Este sacramento tiene término cumplido no en el uso por parte de los fieles, sino en la consagración de la materia. Por tanto, no queda incompleto por el hecho de que el pueblo tome el cuerpo sin la sangre, con tal de que el sacerdote consagrante asuma uno y otro elemento. 3. La representación de la pasión del Señor se realiza en la misma consagración de este sacramento, en la que no se puede consagrar el cuerpo sin la sangre. El pueblo, sin embargo, puede recibir el cuerpo sin la sangre, sin que por ello se derive ningún inconveniente, porque el sacerdote ofrece y asume la sangre en nombre de todos, además de que, como queda dicho, Q 76 2, Cristo está por entero bajo una y otra especie.